Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos aquí en este tiempo de oración, de clamor, de intercesión por el pueblo de Dios, por las comunidades, pueblos, ranchos, municipios, colonias, barrios de nuestra ciudad. Pero también oramos por nuestro estado, el estado de Hidalgo, y también oramos por nuestro bello país de México, y también oramos por todas las naciones de la tierra, y oramos por todos los pastores y todas las iglesias, pero también por todos los creyentes que están en toda la faz de la tierra. El tema de hoy es muy importante. Está en Apocalipsis, precisamente en el libro de la Revelación, hermanos, que hemos estado hablando temas apocalípticos. Y la Biblia nos habla que dentro de las 7 trompetas, como juicios de Dios, porque habrá 21 juicios sobre la tierra una vez que la iglesia sea arrebatada al cielo, hermanos. Una vez que la iglesia sea arrebatada en el rapto, comenzará una tribulación de 7 años acá, hermanos, en la tierra. Por eso es muy importante aceptar a Cristo, hermanos, aceptar al Señor y buscar el rostro de Dios. Y si te has alejado, regresa a los brazos de Jesús también, para que tú puedas ir en el rapto. Pero los que se queden en la tribulación sufrirán grandes consecuencias. Y quiero leerte acerca de uno de los juicios que está en Apocalipsis capítulo 9. El quinto ángel, perdón hermano. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Hermanos, aquí el quinto ángel, que es el quinto juicio de las trompetas, dice que vio el apóstol Juan, vio, hermanos, una estrella que ahí se le conoce como ángel. A las estrellas se les conoce como ángeles y a los ángeles se les conoce como estrellas. Ya lo hemos visto bíblicamente. Y vio un ángel, dice, que descendió del cielo y traía en su mano una llave. Y con esa llave abrió el pozo del abismo. Entonces, hermanos, hay un abismo. Hay un abismo, hermanos, que está debajo de la tierra. Porque la Biblia habla de cielos, 3 cielos: el cielo de las aves, el cielo donde vuelan los aviones, el cielo de la atmósfera terrestre, el primer cielo. Segundo cielo es donde está el sol, la luna y las estrellas, es el cielo. Pero el tercer cielo es donde está el trono de Dios. Porque Pablo dice: conozco a un hombre, si fuera del cuerpo, no lo sé, pero conozco al tal hombre que fue llevado al tercer cielo, dice. Y allá vio cosas que en la tierra no le es permitido ver al hombre, y allá vio y escuchó cosas, en otras palabras, indescriptibles. Esas cosas que Pablo en el tercer cielo vio son las cosas que Dios ha preparado para todos los que le aman. Entonces, hermanos, hay 3 cielos. Donde no hemos puesto cuidado es que en la superficie terrestre donde habita el hombre, debajo hay un abismo. Porque dice Apocalipsis que el ángel traía una llave y abrió el pozo del abismo. Y del pozo del abismo subieron langostas
que atormentarán a las personas que se queden a la tribulación durante 5 meses. Es decir, son 150 días que las langostas atormentarán a la gente. Son 5 meses, hermanos amados. Así que dice la Biblia que estas langostas son seres que tienen cabello como de mujer, tienen coronas como de oro, pero no son de oro, porque dice coronas como de oro, pero no son de oro. Tienen dientes como de león, tienen sus caras como caras humanas y tienen un aguijón como los escorpiones para atormentar a la gente. Muchos hablan que los predicadores asustan a la gente. Muchos dicen que el libro del Apocalipsis no les gusta porque les da miedo. Hay muchos que dicen a los pastores, a los que predican, les encanta asustar a la gente. De ninguna manera, hermano. El Apocalipsis es para que seamos enterados, advertidos de lo que se avecina y no pasemos la tribulación. Así que el pozo del abismo, hay espíritus encarcelados. Te voy a dar unos textos, hermano, para que los leas. El abismo está debajo de la tierra, de la superficie terrestre. Lucas 8:30. Dice la Biblia que cuando Jesús llegó a la ciudad de Gadara, a la región de los Gadarenos, había un hombre con espíritus inmundos que lo habían atormentado y lo estaban posesionando. Y empezaron a gritar y a decirle: Jesús, has venido antes de tiempo a atormentarnos. ¿Qué tienes contra nosotros? Y Jesús les dijo: ¿cómo te llamas? Ellos dijeron en la boca del hombre: legión somos legión, porque somos muchos, o eran muchos. Y aquellos ángeles, espíritus inmundos, dijeron: no nos vayas a mandar al abismo, no nos lances al abismo, por favor. Rogaron que no los lanzaran al abismo. ¿Qué entendemos? Que esos espíritus inmundos que viajan por los aires, por la atmósfera terrestre y por el segundo cielo, que fueron desechados del tercer cielo, son espíritus que andan en lugares secos, buscando refugio sin hallarlo, pero cuando llegan a un lugar y hallan la casa adornada pero vacía, ahí entran y vienen con 7 espíritus peores. Pero ellos rogaban y decían: no nos mandes al abismo. ¿Qué habrá en el abismo que aún estos espíritus malos les daba terror y miedo y espanto ir al abismo? Pues la Biblia nos habla que el abismo, hermanos, son donde están los ángeles caídos. Es una prisión de oscuridad. Y para eso, hermanos, dice 2 de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, los lanzó a los lugares, a los lugares de prisión, de oscuridad. 2 de Pedro 2:4. Ahí fueron lanzados los espíritus malignos que fueron los que se rebelaron contra Dios en el cielo, y el enemigo trajo una tercera parte de ángeles, los arrastró consigo. Y muchos quedaron en el aire, en el segundo cielo, en el primer cielo. Pero muchos ángeles caídos
están en prisiones de oscuridad, llamado el abismo, hermano. Este mensaje es para personas maduras en el Evangelio. Y segunda de Pedro habla del abismo. Hay un abismo donde hay un área donde es el infierno. Segunda de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Hay prisiones de oscuridad, es el abismo. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿está entendiendo, hermano? Que el enemigo, el diablo, se rebeló en el cielo. En aquel entonces le conocían como lucero de la mañana, pero se rebeló contra Dios y arrastró una tercera parte de ángeles. Y entonces todos los espíritus malos, porque se convirtieron de ser ángeles, se convirtieron en ángeles inmundos, ángeles malos, espíritus malos. Una vez que se rebelaron, los lanzó Dios, los expulsó del cielo y quedaron en los aires muchos, en el segundo cielo donde están los planetas, y en el primer cielo donde está la atmósfera terrestre, lo que podemos mirar como cielo. Pero otros ángeles fueron arrojados a prisiones de oscuridad. La Biblia dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. Así que el abismo, hermanos, es un lugar donde están aprisionados los ángeles caídos. Es una prisión, es un lugar de juicio para los ángeles caídos, el abismo. Los ha guardado bajo oscuridad, o sea que ese abismo está lleno de tinieblas. Por eso en la historia real y verídica del endemoniado gadareno, le dijo esa legión: Jesús, ¿qué tienes contra nosotros? Has venido antes de tiempo para atormentarnos. No nos mandes al abismo. Le rogaban a Jesús: no nos mandes al abismo. Danos permiso de entrar en esos cerdos. Estos espíritus malos, la legión, tenían temor y miedo de ir al abismo, porque en el abismo hay prisiones de oscuridad. Es un lugar de juicio, hermanos, para los ángeles caídos que están ahí aprisionados. Por eso la Biblia dice, hermanos, que en el quinto toque de trompeta, como quinto juicio de Dios, en el toque de las trompetas de 7 toques, dice Juan: miré, vi un ángel, vi una estrella, ahí le conoce como estrella, vi un ángel, vi una estrella que traía en su mano la llave del pozo del abismo. Y cuando abrió el pozo del abismo, salieron langostas. Así que, ¿qué es lo que va a salir en el tiempo de la tribulación del pozo del abismo? ¿Qué va a salir? ¿Serán langostas? ¿O son literalmente demonios que saldrán del pozo del abismo, que saldrán de la superficie? Porque abajo está el abismo, hermano. Abajo de la tierra, de donde pisa el ser humano, hay un abismo. Bíblicamente se lo puedo mostrar con la palabra. Génesis 1:2. Génesis 1:2. Escuche bien lo que dice Génesis 1:2.
Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Escuche bien. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Hay un abismo. Entonces las tinieblas estaban sobre la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz o la superficie de las aguas. O sea que hay un abismo, hermano, que está debajo de las aguas. Hay un abismo que está debajo de la superficie terrestre. Recuerde que el planeta Tierra tiene una tercera, una cuarta parte de tierra, ¿verdad? Y lo demás es pura agua, mares, ríos. Hay, hermanos, por debajo de la tierra, veneros de agua. Hay agua hirviente, agua caliente, tibia, fría, de todo. De hecho, los volcanes, hermanos, son respiraderos del infierno. La tierra es como una olla express que si no tiene respiración explota por el calor que hay en el núcleo de la tierra. Pero los volcanes son respiraderos, por ahí respira y sale lava y sale, hermanos, cosas incandescentes, rocas, hermanos, convertidas en lava, y son respiraderos del infierno. Debajo de la tierra hay un abismo, debajo de los mares hay un abismo, de las corrientes marinas de los océanos hay un abismo. La Biblia dice que allí habita Leviatán. Hermanos, son cosas profundas de la Biblia. Debajo o en el abismo, debajo de los mares, debajo de la tierra hay un abismo. Ahí habita, dice la Escritura, que tienen por rey, hermanos, dice la palabra de Dios, que tienen por rey, y voy a leerlo ahí en Apocalipsis. Si usted tiene su Biblia, vamos a leer lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis, la Biblia, la palabra de Dios. Mire bien lo que dice. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión, ¿verdad? Esas langostas que saldrán en la tribulación del pozo del abismo tienen por rey a Apolión, que en griego es destructor, y en hebreo a Abadón, que es destructor. O sea, que esas langostas son espíritus inmundos que salen del pozo del abismo y saldrán en la tribulación a atormentar por 5 meses, equivalente a 150 días, a todos los hombres que están en la tribulación. Y a los que no tienen el sello de Dios serán los que van a ser atormentados. Pero ahí no se refiere a la iglesia, porque la iglesia no estará en la tribulación. Saldrán 5 meses a atormentar a la gente que no tenga el sello de Dios. ¿Quiénes son los que tienen el sello de Dios en la tribulación, en la tierra? Los 144,000 judíos. Son 12,000 de cada tribu, de las 12 tribus de Israel. 144,000. Ellos tendrán el sello de Dios en las frentes en la tribulación, predicando, hermanos. Pero, ¿para qué esperar? Si en la tribulación la salvación costará la propia vida. Por eso hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Hermano, no tomen poco la palabra, no tome en poco el evangelio. La Biblia no son cuentos, no son mitos, no son leyendas, no son filosofías. La Biblia es la palabra, la santa, la infalible palabra de Dios, la que no se muda, la que no cambia, la que no varía. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre.
Así que le he leído textos que hablan que hay un abismo. El hombre gadareno tenía una legión de demonios. Y cuando Jesús vino a reprenderlos, ellos rogaron y le dijeron: Jesús, no nos mandes al abismo. Mejor danos permiso ir en los cerdos, entrar en los cerdos. Y entonces, hermanos, aquel hombre gadareno fue libre. Jesús les dio permiso a los demonios que se llamaban legión: vayan a los cerdos, salgan de este hombre. Pero ellos dijeron: Señor, no nos mandes al abismo. ¿Por qué los mismos espíritus inmundos le tienen miedo al abismo? ¿Por qué los mismos demonios, espíritus inmundos, le tienen temor al abismo? Porque segunda de Pedro 2:4 dice que si los ángeles pecaron y Dios no los perdonó, los envió al infierno, a las prisiones de oscuridad. Es el abismo, hermano. Y en el abismo hay cárceles de oscuridad. Ahí en el abismo hay ángeles caídos, prisión de demonios. Los ha guardado bajo oscuridad, dice la palabra. Son prisiones de tinieblas en el abismo. Porque los espíritus que estaban en el gadareno tenían miedo de ir al abismo. Señor Jesús, no nos mandes al abismo, mejor danos permiso ir a los cerdos. Y entonces, hermanos, el Señor les dio ese permiso de ir a los cerdos y no ir al abismo. O sea que, hermanos, ellos tienen miedo de ir al abismo. La Biblia dice en Génesis 1:12 que hay un abismo que está cubierto de tinieblas, dice Génesis 1:2. Génesis capítulo 1, verso 2. Y que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Las tinieblas, hay tinieblas en el abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, quiere decir, sobre la superficie de las aguas. Pero las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Una cosa es abismo y otra cosa es, hermano, sobre las aguas. Hay un abismo, hermano. Hay un abismo, imagínate, los océanos, las corrientes marinas. Imagínate cuando Job habla de Leviatán, cuando Isaías habla de Leviatán, la serpiente tuertosa, dice. Y cuando en el Apocalipsis habla de la tribulación, dice que salió una bestia del mar. ¿Quién es esa bestia? Todo tiene su origen en Satanás, en el diablo que se rebeló contra Dios. Esa serpiente que se presentó en el huerto del Edén para engañar a Eva y engañar la mujer también a Adán. La serpiente antigua. La serpiente de Leviatán que dice que se mueve entre las aguas. Porque, hermanos, el Señor arrojó al abismo a muchos seres demoníacos. Y en el mar, en los océanos, debajo de los océanos hay un abismo. Debajo de la tierra hay un abismo. Debajo de la tierra, en el centro, está el infierno. Los volcanes son respiraderos del infierno. Hermano, y cuando subió la bestia del mar, dice, vi que una bestia subió del mar, asemejando un dragón. ¿Quién es el dragón? Es la serpiente antigua, el diablo. Y tenía 7 cabezas y tenía 10 cuernos. Ahí está otra vez, la serpiente, el dragón, el Leviatán, la serpiente antigua que salió del mar. Porque en el mar, hermanos, aunque el mar representa la multitud de gente, ¿verdad? Pero también debajo de las corrientes marinas de los océanos hay un abismo.
un abismo terrible donde hay prisiones de oscuridad. Hay evidencias de lo que te estoy hablando, escucha bien. No hablo solo por hablar, tengo que leer, tengo que investigar, tengo que leer la Biblia. ¿Te acuerdas cuando los hijos de Coré se rebelaron contra Moisés? ¿Te acuerdas cuando los hijos de Coré está en el libro de Números? A ver si lo encuentro rápidamente. Los hijos de Coré se rebelaron contra el siervo Moisés y le dijeron a la autoridad de Moisés, la autoridad de Dios, hermanos. Y dice que en Números 16, escucha bien lo que te estoy hablando con la palabra, que hay un infierno, que hay un abismo, que hay un pozo del abismo, hermano. Por eso el quinto ángel tocó la trompeta, dice, vi un ángel que traía en su mano las llaves del pozo del abismo. O sea que ahorita el abismo está cerrado, solo Dios puede abrirlo. Pero mandó un ángel con una llave para abrir el pozo del abismo y salieron langostas ahí. Son demonios. Y en ese abismo hay evidencias. En Números 16 dice que la rebelión de Coré se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros. O sea, no nos gusta tu liderazgo, Moisés, ¿verdad? ¿Por qué se levantan ustedes sobre la congregación de Jehová? O sea, ¿quiénes son ustedes, Moisés y Aarón? Se levantó los hijos de Coré, hermanos. Y la historia es larga porque tendría yo que leerte ahorita 30 versos, pero lee Números 16, escucha, Números 16. Y aconteció que cuando cesó Moisés de hablar, escucha bien, se abrió la tierra, hermano, que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol. Y los cubrió la tierra y perecieron del medio de la congregación. Hermano, te tengo que hablar con la Biblia. Te tengo que hablar con la palabra. Los hijos de Coré se rebelaron contra el pastor de aquel tiempo, contra Moisés y contra Aarón el sacerdote. ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué ustedes se levantan sobre Israel? ¿Quiénes son ustedes? ¿A poco Dios no puede hablar con nosotros? Y hermano, eso fue terrible. Y cuando Moisés terminó de hablar, la tierra, hermanos, abrió su boca y los tragó. Cayeron vivos al Seol. Consumió a los hijos de Coré y 250 varones con todas sus casas. Imagínate, el abismo, el infierno abrió su boca debajo de la tierra, abrió su boca y se los comió. Y allí están esos hombres. Dios tiene el poder. Dios tiene la capacidad de haber enviado a esos hombres al infierno, al Seol. Y allí están. Se rebelaron. La tierra abrió su boca. El abismo es tan grande que el infierno cabe en el abismo, el pozo del abismo. Y es un área el infierno. El infierno no es todo el pozo del abismo. El infierno es parte del abismo, parte del pozo del abismo. Ahí está el Seol. Por eso Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, dice que cuando fue sepultado bajó a los mismos infiernos. Jesús bajó a los mismos infiernos. Jesús bajó al pozo del abismo, hermano. Jesús, porque Él, hermano, tiene el poder, la autoridad, bajó, hermanos, al mismo infierno, a donde estaba cautiva la cautividad. Todos los que habían muerto antes del sacrificio de Jesús, se llevó a todos al paraíso. Se llevó a los que estaban en el seno de Abraham. Porque el Seol se dividía en dos partes, el seno de Abraham y el lugar de tormento.
Así que el lugar de tormento ahí se quedó. Cuando Jesús bajó y fue sepultado, hermanos, Él bajó al infierno y dejó ahí a los que estaban en el lugar de tormento, pero se llevó a los que estaban en el seno de Abraham, se los llevó al paraíso. Por eso hay un paraíso en la gloria desde que cuando Jesucristo ya murió en la cruz del Calvario hacia acá. Ya no es el seno de Abraham, ahora es el paraíso. Todo aquel que muere en Cristo se va al paraíso, al cielo con el Señor, a la presencia de Dios, imagínate. Así que hay un abismo. Por eso esa legión que tenía el gadareno, no nos mandes al abismo, por favor, no nos mandes, mejor danos permiso de ir a los cerdos, porque los demonios tenían miedo de ir al abismo. ¿Me está escuchando, hermano? Dime ahí un amén, hermano, por favor. El abismo está debajo de la tierra, porque los hijos de Coré, la tierra se los comió vivos. Estaban afrontando a Moisés. Ustedes se hacen llamar siervos, se hacen llamar elegidos de Dios. Pero ¿quiénes son ustedes? Dijo los hijos de Coré. Y 250 varones de allí se confrontaron contra el siervo Moisés y Aarón. Y entonces, hermanos, la tierra abrió su boca y se los comió, los devoró vivos, cayeron vivos al Seol, hermanos, y se devoró las casas de ellos, las tiendas, y todos, se fue todo, hermano. La tierra abrió su boca. Es el pozo del abismo, el infierno, las tinieblas, las prisiones de oscuridad. Ahí están reservados los espíritus malignos que se rebelaron contra Dios en el cielo. No digo que todos están allá. Unos están en los aires, gobernadores, huestes, principados, potestades. Muchos están en los aires, en el segundo cielo, en el primer cielo. Pero otros fueron reservados. Yo no sé si son los más malos demonios, los más inmundos, los más rebeldes, inmundos demonios que fueron aprisionados, porque si así causan daño a la humanidad, imagínate si esos que están en prisiones de oscuridad estuvieran sueltos en la tierra. Sería esto más terrible, hermanos, en el mundo en que vivimos, en la humanidad. Así que es bien peligroso no orar, es bien peligroso que te vayas, hermano, a dormir sin orar. Es bien peligroso que te levantes sin orar. Es bien peligroso que te vayas a manejar sin orar. Es bien peligroso que te vayas al trabajo, a la escuela sin orar. Tenemos que orar. Hay que habitar bajo la sombra del Omnipotente, habitar bajo el abrigo de Dios y clamar, interceder y decirle: Señor, ayúdame, tú estás conmigo. La Biblia dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Comparte, por favor, ayúdame a predicar la palabra. Usted dice: hermano, ¿cómo le ayudo a predicar? Comparte este mensaje, por favor, para que otros lo vean y lo escuchen. Así que, hermanos, el pozo del abismo, ¿verdad? Y hay varios textos, hermano. Hay varios textos. Hermanos, Génesis 7:11 dice que fueron rotas las fuentes del abismo y fueron rotas las fuentes del cielo. ¿Cómo ves? Uno piensa que cuando vino el diluvio cayó del cielo el agua, pero no solamente del cielo. Te acabo de leer ese texto, hermanos. Génesis 7:11. Cuando vino el diluvio, fueron rotas las fuentes del cielo. Las fuentes del cielo fueron abiertas y cayó agua en el diluvio. Pero también el texto de Génesis 7:11 dice: en el tiempo de Noé, fueron rotas las fuentes del abismo. Escucha, esto, hermano, es tremendo. Yo me he quedado impresionado con la palabra, hermanos. Todavía tengo la boca abierta de lo que estuve estudiando todo este fin de semana. En el diluvio se abrieron las compuertas de los cielos de lluvia, pero también de abajo del abismo salió agua. Es impresionante, hermano, esto que estamos leyendo en Génesis 7:11.
En el tiempo del diluvio fueron rotas las fuentes del abismo, o sea que salió agua de arriba y agua de abajo. Por eso el mundo fue inundado de agua, hermanos. El mundo fue inundado de agua en el diluvio, agua de arriba del cielo y agua de las fuentes del abismo. Imagínate, los mantos acuíferos, los océanos, las corrientes marinas que están abajo en el abismo, hermanos, ¿verdad? Porque está el mar y luego está el abismo, o está la tierra y está el abismo. El abismo es grande, la fuente, o sea, hermanos, las fuentes del abismo se abrieron también. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Si está escuchando ahí la palabra. Así que el abismo, hermano, de ahí saldrá en la tribulación las langostas. Esto es tremendo, hermano. Ese hombre llamado Juan vio el ángel que traía la llave, o sea que está cerrado esa prisión de oscuridad. Ángeles caídos. Eso es tremendo, hermano. Hermano, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de clamar, es tiempo de levantarse, a clamar, a orar, interceder y decir: Señor, ten misericordia, ayúdame. Ahora el Apocalipsis no es para que estés temblando, el Apocalipsis no es para que digan los pastores, los evangelistas, los ministros asustan a la gente, no, es lo que dice la Biblia. Usted no hizo la Biblia, yo no hice la Biblia, nadie hizo la Biblia, sino solamente el Espíritu Santo es el que, hermanos, habla, hermanos, inspirando a hombres de Dios que escribieron este santo libro. Y el Apocalipsis es para ser advertidos de lo que viene. Es tan grande el amor de Dios que nos advierte a tiempo. Y dice: dame, hijo mío, tu corazón y mira en tus ojos por mis caminos. Hermano, ¿qué más queremos que Dios haga por nosotros? Con el solo hecho de dejarnos la Biblia, la palabra de Dios, que nos habla de todos los temas. El abismo es tremendo, hermano. Dice Job 38:30, el agua se endurece como las piedras. Claro que sí. En Job 38:30, el agua se endurece como las piedras. Imagínate, en el abismo también hay rocas de hielo, ¿verdad? ¿Qué hay en Groenlandia? ¿Qué hay en los casquetes polares? No son rocas, son piedras de hielo. El agua se endurece como las piedras. Y de ahí, hermanos, en la profundidad del mar está el abismo. Y de igual forma, así como hay en el centro de la tierra, hay fuego que sale en los volcanes, la lava a temperaturas de muchísimos grados. También hay hielo en los casquetes polares, pero llegan a las profundidades del abismo, porque dice que el agua se endurece como la piedra. El agua se endurece como las piedras y habla del abismo también. Hermanos, Nehemías 9:1, a los egipcios los hundió en el abismo. Hermanos, quiero decirte que en el libro de Éxodo, hermano, habla que cuando el faraón siguió a Moisés por el mar rojo, cuando Dios abrió el mar rojo para Moisés y el pueblo de Israel con Moisés pisaron en seco porque el mar rojo se abrió y salieron al otro lado. Luego el faraón quiso hacer lo mismo y cuando estaba en el medio del mar rojo, el Señor cerró el mar y dice la Biblia que fueron sumergidos en lo profundo de la mar. Hermanos, lee ese texto. Fueron devorados por el abismo, hermano. Faraón y su ejército fueron devorados por el mar, pero debajo del mar está el abismo y fueron devorados. Los enemigos de Dios fueron comidos, devorados, así como los que se rebelaron contra Moisés. Dice que la tierra abrió su boca y se los comió vivos. Es el abismo, es el infierno, hermano. Llegaron al Seol por sus casas y todo,
al Señor. Hoy es el tiempo de salvación, hermano. Hoy es el tiempo de que tú vengas a Cristo si tú no has aceptado a Cristo. Porque hay gente que dice, yo creo, sí, pero con tus hechos lo niegas. Hay gente que dice, yo ya acepté a Cristo, sí, pero no es solamente aceptar, es seguir el camino de Dios, obedecer la palabra, orar, ayunar, clamar, adorar, alabar al Señor, congregarte, reunirte. Porque la Biblia dice que eso se hace costumbre y es una mala costumbre, que algunos tienen por costumbre el no reunirse, ¿verdad? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Que no se te haga costumbre faltar a la casa de Dios, hermano. Porque existe el abismo y entonces en Apocalipsis habla de las langostas, el quinto toque de trompeta, vi un ángel, vi una estrella traer en su mano la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y dice que salió tinieblas, salió humo, tanto que las tinieblas y el humo, hermanos, taparon la luz del sol. Imagínate las tinieblas, la peste de esos demonios, la peste de ese pozo del abismo terrible. Ha de ser un olor nauseabundo, terrible, porque así son los demonios. A los demonios les encanta donde está desordenado, a los demonios les encanta donde hay desorden, donde hay olores fétidos, olores terribles. Y entonces saldrán las langostas, los demonios saldrán del pozo del abismo a atormentar a los que están en la tribulación. Tienen colas como de escorpiones que estarán atormentando a la gente. Y eso será terrible. Hermano, Dios te bendiga. Acepta a Cristo, comparte por favor.